Bien, vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar con la clase de hoy. La idea para hoy es seguir avanzando con temas de programación en CUDA. Como vieron, nos fuimos acercando de a poco. Arrancamos primero con paralelismo general, todo eso, vimos como unos modelos más abstractos, y lo que empezaron a ver en la clase pasada fue todo el tema de indexación y generar diferentes formas de acceder a datos, ¿no? Eso un poco a partir de los índices que uno puede generar. Hoy vamos a avanzar con algunos temas más que tienen que ver con el acceso a la memoria global. Esto va a ser súper importante. Acuérdense que cuando vimos toda la parte teórica al principio, hablamos por un lado de las ventajas que me da en performance la GPU por el nivel de paralelismo que tiene, y por otro lado hablamos de la ventaja que me da en el acceso a memoria. Entonces, hacer un uso eficiente de los recursos de memoria va a ser fundamental. Tengan en cuenta también, entonces, cómo hacemos los accesos va a ser fundamental. Bueno, además de ver memoria global, vamos a ver un poco de memoria compartida. La memoria compartida, si se acuerdan de la clase que vimos, los diferentes tipos de memoria, es la memoria que se comparte entre todos los hilos de un bloque, y también vamos a entender cómo podemos hacer para que los accesos a ese tipo de memoria sean lo más eficientes posibles. Vamos a ver que hay un problema que se llama conflicto de bancos, que suele aparecer cuando uno tiene acceso a esa estructura. Y bueno, vamos a ver una técnica que se usa a veces para sacarle como más provecho a la memoria compartida y pagar menos en los accesos a memoria global, que se llama tiling. Vamos a hablar un poco de los errores en tiempo de ejecución, que vamos a ver que son un poco raros en CUDA. Voy a hablar algún detalle ahí de código PTX, eso lo vamos a ver muy en el aire. Cada uno, o sea, cuando vaya a eso me pongo en algún detalle, y bueno, algunas recomendaciones de performance que ya las hemos hablado bastante hasta el momento. Bueno, con respecto al acceso a memoria global, ese acceso se realiza por segmentos, ¿verdad? La memoria de alguna forma está partida en segmentos. Los segmentos esos están alineados a múltiplos de 128 bytes, o sea, el primer segmento empieza, el siguiente segmento empieza en 18, el siguiente en 255. Yo voy a ir. Si yo no logro yo voy a pagar como ese sobrecosto de unidades. Vamos a ver que en general los accesos que no son alineados, lo vamos a ver con algún ejemplo, me van a generar algunos costos con respecto a accesos alineados, y ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Y bueno, lo que va a pasar es que desperdiciar es como aparece en la bibliografía, que igual es una palabra que yo desconocía hasta esto, y quiere decir to unite into a whole, ¿no? Unir como en un todo. La verdad que no sé bien cuál sería el término exacto para referirse a eso, agrupado, alguna cosa así. Bueno, entonces, otra vez, cuando estoy trabajando a este nivel, fíjense que
lo dije en algunas clases pasadas, el warp es como la unidad base en la que se hace todo. Entonces, cuando yo tengo una solicitud de acceso a memoria global de un warp, eso puede, ¿no? O sea, todos los hilos de un warp tienen que leer datos y eso puede generar que yo tenga que hacer varias solicitudes a memoria, ¿no? Y cada una de esas solicitudes, de alguna forma, es procesada independientemente. Y lo que va a pasar es que los accesos a memoria de hilos de un warp se van a fusionar en una o más transacciones de acuerdo a las características que van a depender un poco de la compute capability de la tarjeta. Nosotros ya omitimos todo lo que pasaba con los compute capabilities viejos porque no tiene sentido. O sea, si alguno mira los videos del año anterior o eso, va a ver que decimos cosas que ahora ya no las decimos porque las tarjetas en las que trabajan este año son más nuevas y no tiene sentido. Así que vamos a concentrarnos solamente en esta forma de funcionamiento. O sea, la memoria global se va a acceder mediante transacciones de 32 bytes, ¿tá? Entonces, cuando un hilo solicita una palabra de datos desde la memoria global, el warp lo que hace es agruparlas. Piensen que los hilos, ¿no? Ustedes ya vieron un poco con Manuel, vienen ejecutando. Entonces, en general, salvo que se les haya desincronizado, los hilos de warp van a ir a leer todos juntos. Todos van a ir a pedir una palabra a la vez a memoria global, ¿no? Entonces, cuando un hilo solicita una palabra de datos desde la memoria global, el warp es el que va a agrupar las solicitudes de memoria de todos los hilos de ese warp en el número de transacciones que necesite para satisfacer la petición. O sea, viene ejecutando y todos los hilos del warp van, no sé, tienen A igual algo, ¿no? O sea, un vector A en una posición, voy a, no sé, traerme los datos de B. Entonces, como todos vienen sincronizados, todos van a ir a leer a B. Lo que va a hacer es agarrar esos 32 hilos de warp y fijarse qué datos de la memoria global están precisando y va a tratar de juntarlos en la menor cantidad de solicitudes posible. ¿Tá? Esa es la idea. Entonces, eso va a depender del tamaño de la palabra que yo esté solicitando, ¿tá? Y bueno, y de cómo estén distribuidas en la memoria las palabras que estoy solicitando. Básicamente son las únicas dos cosas que van a entrar. Entonces, cuando yo utilizo el o sea, la memoria de la forma más eficiente posible, bueno, un ejemplo en el cual yo tengo los hilos adentro de un lugar que me da 128 bytes que yo quiero leer. Ahora, como son consecutivos, supongamos que están alineados, acá hay un tema con respecto a, bueno, ahora después explico qué pasa si no están alineados. Supongamos que están alineados, o sea que la primera palabra que yo quiero leer es donde empieza el segmento en 128. ¿Tá? Entonces, los 128 bytes se van a obtener como 4 transacciones de memoria de 32 bytes. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Los 32 hilos, los primeros 8 hilos van a querer leer los 32 bytes que caen en el primer pedacito. Los 8 siguientes van a querer leer los que caen en el otro. Los 8 siguientes los que caen en el otro y los 8 siguientes los que caen en el otro. Entonces, yo logro en 4 transacciones de 32 bytes traerme todos los datos y todos los datos son aprovechados por el web. Ese es mi mejor caso. ¿Se entiende eso? Ese es el caso típico. Acá podemos tener un primer problema, que no hay ningún ejemplo que está acá, que tiene que ver con los hilos, es decir, eso, si el warp, si los primeros, imagínense esa imagen, las flechas cómo están, pero córranlas un poquito hacia la derecha. Si ustedes las corren un poquito hacia la derecha, lo que les va a pasar
es que no pueden traerse en 4 transacciones de 32 bytes todos los datos, porque algunos van a caer en el siguiente. Entonces voy a hacer, por lo menos, depende qué tan corrido esté, voy a hacer 5 transacciones. ¿Lo entienden eso? ¿Todo lo ven? O sea, yo ahí tengo las flechitas, esto está sacado de la CUDA Programming Drive. Hay 4 flechas, pero no son 4 hilos, ¿no? Son los en esos 32. O sea, si yo alguno de esos hilos pegan acá, todos estos los pegan acá, yo les dije que acá tengo 8, esto es un WAR, ¿no? Entonces tengo 8, 16, 24, y partamos esos 32, me quedan 4 acá y 4 acá. ¿Ah? Fíjense que en vez de traer 4 palabras de memoria, estoy trayendo 5, o sea, me estoy trayendo 128 más 32, me estoy trayendo 160 bytes, de los cuales estoy usando 128. Entonces, si uno hace la cuenta, 128 sobre 160, le va a dar cuál es la eficiencia de eso en el acceso a memoria. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí. ¿Querés controlar a mano eso? En general, lo que vas a tratar de hacer es asignar de forma que las cosas empiecen en lugares que... Claro, tenés que saber dónde arranca el segmento. O sea, en general, si vos te manejás con los múltiplos de 32 y ese tipo de cosas, lográs que eso pase. O sea, en general no tenés que hilar muy fino si te manejás siempre con múltiplos de 32. La otra vez preguntaba, no, bueno, acá, pero yo puedo guardar en memoria cualquier cosa acá. Si vos en vez de guardar algo que es múltiplo de 32, guardás algo que no lo es, empezás a generar situaciones raras que después te pueden complicar el acceso. ¿Ah? Es un poco como... ¿Se entendió esto hasta acá? Bueno, ¿cuándo me va a pasar el peor caso? El peor caso me va a pasar cuando los hilos consecutivos, o sea, los hilos seguidos de un WARP, estén leyendo elementos que estén separados por 32 bytes más. Si la indexación de mi problema, fíjense que Manuel les dio una clase sobre todo el tema de los índices y van a ver que una parte fundamental de la programación en CUDA es exactamente eso, jugar con los índices y pensar cómo hago los accesos a memoria, qué hilo trabaja sobre qué dato. ¿Ah? Eso es como fundamental. Entonces, en este caso, si lo que yo hago es que, o sea, obviamente que si yo estoy procesando, no, primero digo esto y después voy al obviamente. O sea, el peor caso es cuando yo tengo el hilo 0 de un WARP que va y me lee la primera palabra, las 4 primeros bytes de el 128. Cuando el siguiente hilo de ese WARP lee los primeros 4 bytes que empiezan en 160. Cuando el hilo 2 lee los primeros 4 bytes que leen en 192. ¿Qué pasa si pasa eso? Yo estoy haciendo una solicitud por 4 bytes que son útiles de pedacitos de 32 bytes. ¿Se entiende? Lo que va a pasar es que el WARP lanza los bytes por cada uno de los hilos. El número total de los bytes de tráfico de memoria van a ser 1024, o sea, 32 bytes por 32 hilos, pero los datos que yo voy a usar de esas lecturas son solamente 128. Mi eficiencia 85. Obviamente que esto es lo que obviamente va a decir hoy, si yo estoy procesando ese vector y todos los datos son útiles, seguramente lo que pasa es que otro WARP lea la segunda palabra de ese pedacito, ¿tá? Con cada uno. Entonces estoy indexando más. Lo que tengo que cambiar es la forma de indexación para que no me pase eso. ¿Se entiende eso? ¿Ah? O sea, si yo estoy haciendo una cosa en la que el primer hilo del WARP está pegando acá, el primer hilo está pegando acá, y otro WARP, lo voy a hacer con otro color para que
se entienda el... Y otro hilo, está, ¿no? En el otro warp estoy pegando así, y en el otro warp estoy pegando así. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy partiendo mal el problema. O sea, tengo que partirlo de otra forma para sacar jugo de que todos estos llegan a la misma. ¿Se entiende eso? Este tipo de cosas son vitales cuando uno trabaja en paralelismo y en CUDA es fundamental. ¿Se entendió esta idea más o menos acá? Bueno, cuando solicito... Pues lo de los segmentos en realidad no importa más, no importa mucho, concéntrese en lo de los 32 bytes y las transacciones. Si todos los hilos de un warp acceden al... a la misma palabra esa de 32 bytes, se va a hacer una sola solicitud para eso y voy a usar todos los datos. Entonces, los problemas los tengo cuando tengo los datos distribuidos entre distintos segmentos. ¿Tá? Ahí, o sea, entre distintas palabras de 32 bytes más que CP. Cuando realizo, en esos casos voy a hacer muchas solicitudes distintas y va a haber datos a los que accedo que se van a transferir a los multiprocesadores y que los hilos no van a usar. Entonces, obviamente que si uno lo piensa, dice, vos, ahí te construiste un caso súper raro. O sea, ¿por qué uno le iría salteado? ¿No? Piensen en formas de acceder que acceden perfectamente al identificador de hilo. Y bueno, el hilo 0 va a la primera posición, el hilo 1 va a la siguiente, el hilo 2, y yo logro la lectura cuál es. Si tengo una index, tengo varios bloques y varios hilos. Si yo, hilos de cada bloque, lee la primera y los otros en la siguiente, esto también. Entonces, si uno no hace cosas raras por tratamiento, no tiene que hacer nada demasiado raro, puede pasarme que en algún problema que esté trabajando en 2 dimensiones, 3 dimensiones, tenga que pensarlo un poquito más. ¿Ah? A veces pasa, no sé, operaciones sobre matrices. Y uno precisa todos estos elementos, y no sé, tiene que hacer una operación que hace algo con una columna y con una fila, y uno lo que hace es tratar de leer estos datos, y después leer estos datos, acuérdense que esta estructura, como vimos cuando hablamos de la parte de CPU, en realidad esta estructura es lineal. Entonces, el primer renglón de esto está pegado. Entonces, cuando yo hago la primera lectura de esto está bien, pero después cuando voy a leer estos elementos, estoy haciendo esto. ¿Lo ven? Eso. Entonces ahí tengo que tener cuidado. Si esto es chico y tengo que hacer algo con eso, capaz que me conviene traerme los datos así, para leer así y leer bien, y traerme los datos a Jared, por ejemplo, y después procesarlos primero. O sea, primero leer y después procesar. Vamos a ver que el timing es un poco esa idea. Es primero leo, después proceso. No intento leer y procesar a la vez. ¿Ah? Esas cosas van a ser cosas que van a tener que hacer cuando trabajen en la parte de programación. O sea, a ver, uno tiene la tendencia a veces a que busca el dato y lo procesa, ¿no? Me traigo esto y hago la cuenta que tengo que hacer. Capaz que tengo que separar en una etapa de lectura para que las cosas calcen bien en memoria, pongo los datos en shared memory y después proceso. Ahora lo vamos a ver, eso es exactamente la idea de Timer. Bueno, hay una cosa acá de funcionamiento que aparte es, bueno, obviamente cuando uno tiene una race condition no debería programarlo así,
Pero si yo tengo instrucciones no atómicas, que después vamos a ver qué son, si yo tengo varias instrucciones de un WARP que tienen que escribir en la misma dirección de memoria global, bueno, obviamente eso ya dijimos que es una race condition, pero incluso si por que obviamente que no va a pasar, pero si se diera que de alguna forma se pudieran sincronizar automáticamente, ¿ah? CUDA solamente, o sea, para un warp en el mismo ciclo, solo puede hacer una de esas escrituras. O sea, si tiene varios hilos del warp que quieren escribir en la misma posición, él solo puede hacer que uno haga eso a la vez. Entonces es como que los otros los deshabilita y solo ese puede escribir. Y obviamente que esto es para que nadie lo use, no está especificado qué hilo es el que escribe. ¿Ah? O sea, obviamente, si uno tiene una race condition, no debería tener eso programado así, pero incluso eso programado así, pero incluso si fuéramos optimistas, no, no, va ahora, pero por acá, bueno, hay que estar prolijo, hay que trabajar con tipos de datos, entonces, no sé, yo qué sé, si uno fuera, no es el tipo de datos con el que trabajar en la GPU, pero supongamos que estoy haciendo una colección bueno, ahí hay tres datos, podría ser una colección de triángulos, ¿no? Quiero dibujar una imagen, quiero hacer algo, un cálculo de ray tracing, y lo que tengo es un conjunto de triángulos. ¿Cómo yo estoy acostumbrado a trabajar eso hasta ahora? Y bueno, hago un array of struct. O sea, me defino un struct en el que me defino el triángulo y digo, bueno, vértice 1 es de tal tipo, vértice 2 es de tal tipo, y me defino, o sea, como un container de la cantidad de elementos que tengo, y esa es la estructura que tengo. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Es lo que venimos, lo que uno haría. Ahora, en GPU, en general, se hace una cosa que es, digamos que lo prolijo sería hacer esto así, que es usar un struct de array. Y ahora vamos a ver por qué deberías quedar un poco evidente a partir de lo que charlamos hasta ahora. Que básicamente es tener un struct en el que pongo todos los primeros vértices del triángulo juntos, después pongo todos los segundos vértices del triángulo juntos y después pongo todos los terceros vértices del triángulo juntos, eso sí como arrays. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque piensen que en general yo cuando trabajo con este tipo de estructuras y estoy procesando algo, ese procesamiento lo voy a hacer en general por el mismo tipo de datos. O sea, yo voy a ir a leer, como todos los hilos van y pegan juntos, yo voy a tratar de leer todos los primeros vértices de la estructura, ¿no? O sea, ¿cómo lo haría con un código? Yo haría un for y voy viendo el primer vértice de cada estructura y hago algo con eso. En GPU, yo lo que voy a hacer es que cada hilo va a ir a leer el primer vértice de cada estructura. Ahora, como yo me definí un struct y un array de ese struct, fíjense lo que me pasa. Este dato es de tipo 1, que es de los primeros vértices. Este es de tipo 2, que es de los segundos vértices. Acuérdense que la memoria es lineal. Entonces yo agarré y dije, tengo un array de estos structs. Entonces, lo que hace C es que me apuesta estos tipos de datos así. Ah, entonces me pone tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo itere o con hilos en la GPU, trate de pegar en las diferentes posiciones, las cosas están separadas en memoria.
¿Qué problema tiene? Pierdo el acceso. ¿Cuál es? Estoy yendo a memoria a buscar datos que no uso. Entonces, bueno, si hago el otro esquema, o sea, yo me hago un struct de arrays, fíjense que los datos del tipo 1 están todos juntos, los datos del tipo 2 están todos juntos, los datos del tipo 3 están todos juntos. Entonces, cuando yo tengo hilos que van y leen los datos del tipo 3, los leen de forma cuál es. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Entonces, lo que termina pasando en la práctica, que es algo que uno sea muy prolijo, nunca hace ese struct y que unos arrays sueltos, que eso es usar. ¿Ah? Lo más prolijo sería hacer el struct ese, pero la verdad que casi nadie lo hace. ¿Se entendió esa idea? ¿Ah? Entonces no vayan a usar struct con tipos distintos en GPU, porque eso va a hacer que se planche la performance casi seguro. Y separaciones raras y todos los accesos son malos. ¿Se entendió las cosas de acceso cuáles es? Bueno, pasamos a memoria compartida. De memoria compartida, bueno, dijimos que es muchísimo más rápida, tanto en latencia como en performance, que la memoria global, básicamente porque está cerca de las unidades que están haciendo el procesamiento, ¿está? O sea, lo más rápido, la memoria más rápida, dijimos que eran los registros, y la segunda más rápida, que es la memoria llana. Una cosa que tiene esta memoria, en particular, o sea, algunos tipos de memoria, bueno, en los caché hoy en día se le puede decir algunos datos que yo quiero o que son los yo tengo que explícitamente manejar la memoria completa. O sea, yo lo tengo que hacer. O sea, yo lo tengo que hacer no sé por qué me pone muteado por adentro. ¿Vos estás conectado? No. No, para ver si se veía la pantalla. Igual dice ahí como. ¿Qué cuadrado? Ah, la que está repitiendo. Bueno, los contenidos y el uso de este tipo de memoria, como decía, tienen que ser explicitados por el usuario en el kernel. El alcance es a nivel de bloques, estas cosas ya les había dicho. Eso permite que cooperen los hilos de un mismo bloque. Estaba poniendo el ejemplo de si yo tengo que sumar muchísimos elementos. Como yo quiero aprovechar el paralelismo, yo voy a tener que tirar varios bloques para hacer esa suma. Lo que va a pasar es que cada bloque va a sumar una parte de los vectores, no de los elementos. Pero para obtener la suma total de ese pedazo que está procesando, o sea, la suma parcial, ¿no?, de los elementos que le toca procesar, o sea, si yo tengo todos esos elementos, lo que voy a decir es, el bloque 1 procesa todos estos. Y yo voy a querer un resultado, o sea, el resultado es la suma de eso. Entonces, adentro del bloque yo necesito que esos hilos trabajen juntos para resolver el problema.
Para eso voy a tener que usar, por ejemplo, la Shared Network. Bueno, el tiempo de vida corresponde al tiempo de vida del bloque de hilos. Esto es importante porque decimos, esta memoria es rápida y a veces nos pasaría, por ejemplo, este ejemplo que yo estoy poniendo de las sumas parciales, ¿no? O sea, de decir, bueno, yo voy a tirar un montón de bloques, se van a ir calculando sumas, estaría buenísimo que otro bloque que viene a ejecutar pudiera ver lo que ya le dio la suma al otro. Bueno, no puedo hacer eso. Cuando se termina este bloque, lo que yo hice en Shared deja de existir. Entonces, eso me obliga a que mi suma parcial la tengo que bajar a memoria global y si quiero hacer una siguiente pasada para obtener el resultado final, tengo que volver a leer los datos y volver a hacer la suma completa. No puedo un bloque dejarle los datos a otro bloque para que vea sus datos. O sea que se pierde el contenido cuando los hilos del bloque finalizan su efecto. Bueno, ¿cómo se define la memoria constante? La memoria constante se define poniendo en el kernel la palabra esta reservada. Vieron que usa esto los infraguiones, el doble infraguión en general para en las palabras reservadas CUDA. Entonces tengo que poner esto shared, el tipo de dato, el nombre y, por ejemplo, en este caso, usar una constante para decirle cuál es el tamaño. Eso es una forma de declarar una cantidad constante de memoria shared que preciso para este problema y puedo reservar varias variables que van en el tipo shared, ¿no? Ahí tengo los límites de la capacidad de shared que tiene la tarjeta sobre la que estoy trabajando. No puedo reservar toda la que quiera porque es una memoria limitada. Entonces, bueno, a veces hay que procesar en más de una pasada, hacer cosas de ese estilo. Pues yo puedo resistir. Que eso es parte del kernel y matiz, o sea, no tiene por qué ser unidimensional lo que yo ponga en la llave, podría ser una matriz, obviamente funciona como una memoria, entonces lo que hace es linealiza de alguna forma, tengo que tener cuidado en el acceso con eso, pero me queda más fácil indexar a veces haciéndolo como matriz, o puedo linealizar yo, o sea, puedo yo aplanar la estructura, o sea, ya hacerlo como un array eso me va a permitir data, o sea que no tengo que declararlo como una constante previamente. Para eso tengo que agregar la palabra externa antes y poner que el tamaño que tengo es vacío, o sea, no poner ningún tamaño. Y eso lo que hace es agregarme un tercer parámetro en la invocación, que es que, bueno, como esto se hereda bastante del funcionamiento en C, en general en C nosotros tenemos que pasarle como el tamaño que ocupan las cosas, ¿no? O sea, que se acuerden de P2 y esas asignaturas, en general nosotros preferíamos usar new y DLT, pero en C puro uno tiene que hacer el malloc y pasarle la cantidad de bytes que va a usar. Entonces, fíjense que para hacer esto mismo que teníamos hoy, le tengo que decir que son tanta cantidad de hilos por el size of float, porque tengo que pasar la cantidad de bytes que ocupan el número. Bien. Ahora, cuando yo tengo el externo y tengo eso, yo tengo un problemita ahí que no puedo pasarle como si yo quiero. No, yo había puesto un ejemplo en el que tenía dos vectores. Ahora, si quiero dos vectores, yo le paso un tamaño. Entonces tengo que empezar a hacer
manganetas, cosas de programación de C para poder hacer ese mismo comportamiento. Por ejemplo, para poder hacer los dos arreglos, lo que yo tengo que hacer es decirle, bueno, el espacio que quiero es el doble, puse la variable externa, entonces digo, bueno, direcciono como si fuera el arreglo, ¿se acuerdan de esto? ¿No? Esto es programación con punteros. Y array dinámicos en C. ¿Qué hago? Le digo compartida 1, que es el primer vector, empieza acá, y lo que le digo es, decime la dirección esta, que es lo que hago acá, con el AND auxiliar en la posición 128, y acá digo, empieza con partida 2. Entonces ya acá si direcciono con un valor de I, voy a estar acá, y si acá direcciono con un valor de I, como yo sé que empiezo acá, estoy acá. No tengo ningún control de bordes, no tengo nada. Todo es mi responsabilidad, pero lo puedo hacer. ¿Ah? ¿Se entiende eso? En general, uno tiende a, en la mayoría de casos, intentar hacerlo estático, es mejor. Esto me simplifica todas estas cosas, si uno lo puede hacer, si su problema en general lo parte siempre igual. En algunos casos uno tiene que hacer este tipo de cosas si quiere que la programación sea más genérica y no sabe qué tamaño van a tener los datos. ¿No? Se puede hacer, no es lo más elegante que hay. ¿Se entendió hasta acá? Hasta acá es más o menos cómo la declaro, cómo hago para eso. O sea, para accederla después, obviamente, es con partida de 1 a una cierta posición y ahí leo datos, ¿está? Y escribo, sí. ¿Y cómo puedo tener las cantidades que uno debe la En ese caso, no, eso es responsabilidad tuya. No depende de la tarjeta. Vos decís de cuánta memoria usar, sí. ¿Te acordás que hablamos de las CUDA Compute Capabilities? Si uno quisiera hacer un programa genérico, o sea, lo que te va a pasar en general depende mucho del ambiente en el que trabajas. En el ambiente en general que trabajamos nosotros, vos estás haciendo tu implementación más o menos para una tarjeta, entonces estás probando y ya testeaste los límites. Si vos quisieras hacer un código que funcione en todas, lo primero que deberías hacer es ir a las CUDA Compute Capabilities y preguntarles cuánto tengo de shared. Deberías tener una cuenta, una estimación o algo. Porque si no, lo que te puede pasar es que vos vayas a reservar y te diga que no alcanza. Depende ahí de la versión de CUDA, ¿no? En algunos casos No te ejecuta claro, en algunos ni siquiera levanta. Se da cuenta que ya, o sea, cuando él pasa a hacer las cuentas de cuánto necesitas, se da cuenta que eso no puede ejecutar y ni siquiera pasa a ejecutar, ¿no? O sea, no es que empieza a ejecutar y se rompe, sino que yo creo que eso depende de si la declaraste como constante, ¿no? Si la declaraste como parámetro, no sé si no es el tiempo de ejecución. Bueno. En ese caso son todas constantes, pero podría usar variables, salir de los variables. Sí, acá yo creo, si no me acuerdo mal, podés hacerlo. Sí. Claro, ahí para mí es el tiempo de ejecución que no te hace. O sea, va a tirar el kernel, no puede decir de cargo. O sea, para mí si lo declarás como constante con el primer coso, ¿no? O sea, lo más genérico, por eso nosotros se los damos, porque, o sea, en realidad el curso es un curso básico de todo esto. Si ustedes mañana fueran a usar esto profesional, nosotros a la escuela con Compute Capability lo que hacemos es, cuando vamos a usar una tarjeta nos fijamos y en general, como las migraciones de código de tarjeta las hacemos nosotros a mano, no hacemos algo súper genérico que ande para... Ahora, si vos vas a hacer un código en una empresa que se supone que va a andar para varias tarjetas, y para mí no vas a zafar de preguntarle qué tarjeta sos, y en base a eso, ajustar cosas. ¿Ah? Bueno,
La memoria compartida se divide en módulos que son todos del mismo tamaño, a los que se les llama bancos, y están direccionados de a 32 bits. Vamos a ver ahora qué implica y qué quiere decir eso. Lo que quiere decir esto es que palabras de 32 bits contiguas están en bancos contiguos. O sea, yo tengo banco 0, vamos a ponerlo así, banco 1, no. Ya sea de 8, ¿no? Entonces, yo tengo la primera palabra de 32 bits del banco sucesivamente. O sea, cuando se mencionan los bancos, que creo que son 31, si no me acuerdo mal. Sí, ¿no? Ah, ese era 38. Sí. La siguiente palabra va a este banco y así. Entonces, si se fijan, o sea, la primera palabra va en este, la otra palabra va en este, ¿no? Y así. Bueno, los bancos pueden ser accedidos simultáneamente a nivel de guardia. ¿Ah? Entonces, después de que uno dice eso, es evidente por qué hace eso de que las palabras seguidas estén en bancos distintos. ¿Por qué? Porque la idea es que cada hilo, como yo puedo acceder concurrentemente a los bancos, cada hilo guard esté leyendo una palabra distinta a la vez. ¿Ah? ¿Por qué es eso? Porque si las lecturas o escrituras caen todas en bancos distintos, van a poder ser atendidas simultáneamente. ¿Tá? O sea, si el hilo 0 lee el banco 0, el hilo 1 lee el banco 1, el hilo 2 lee el banco 2 y así sucesivamente, yo voy a poder leer en el mismo ciclo de reloj una palabra de cada uno de los bancos. ¿No? Que es lo que dice acá. O sea, cada banco puede atender una única solicitud por ciclo. Entonces, el problema se me da cuando dos solicitudes caen en el mismo banco de memoria. Eso lo que me va a generar es un conflicto de banco, ¿ah? Y el acceso al banco va a ser serializado. O sea, si yo tengo el hilo 1, por ejemplo, acuérdense de la matriz. Supongamos que yo guardé en shared memory en la matriz y porque yo estoy haciendo la lectura así, intento leer una columna. Entonces, si el hilo 0 pega acá a la vez que el hilo 1 va a buscar este dato, lo que va a pasar es que el hilo puede sacar esos dos datos a la vez en el mismo ciclo de reloj. Entonces me lo serializa. O sea que si yo guardara una matriz acá y la leyera por columnas, lo que me pasaría es que preciso 32 ciclos de reloj para leer los primeros 32 elementos. ¿Se entiende? Y si lo hago en el otro sentido, sí en un ciclo solo estoy sacando todas las partes. O sea, ¿cuándo es que se produce ese conflicto de bancos? Bueno, si yo tengo lectura de palabras distintas, o sea, esto que estaba diciendo acá, estos dos van a leer, o si tengo escrituras. Porque si tengo escrituras, uno tiene que escribir antes del otro. ¿Ah? Y bueno, y acá tenemos algunos ejemplos. Estos están sacados de la CUDA Programming Guide, por las dudas que no se vea, igual quedan en las PPTs.
Si yo tengo los 32 hilos perfectamente alineados, o sea, el ejemplo de ir a leer todos los elementos de este renglón, el acceso es perfecto, o sea, lo puedo hacer en un ciclo solo. Una cosa que es interesante acá, que a veces no es evidente, pero que uno después lo usa como... Fíjense, acá lo que estoy... Ahí lo que estoy teniendo es un acceso a la que estoy a red ID X, ¿no? No sé si lo escribí exactamente igual, pero... ¿Ah? Fíjense lo que me pasa si en vez de hacer red ID X, estoy haciendo un acceso red ID X más 1. Ya. El hilo 0 va a pegar en la... ¿Estoy bien ahí? No, voy a 0, al 2, al 2, al 4, no, es por... ¿No? Hilo 2 va al 4, el hilo 3 va al 6, al 4. Si yo tuviera este tipo de acceso... Soy disléxico, ¿no? Y yo tengo este tipo de acceso, ¿no? 2 por el valor del hilo. El hilo 0 va a pegar al 0, el hilo 1 va a pegar al 2, el hilo 2 va a pegar al 4. Digamos así, el hilo 15 va a pegar en la 30, el hilo 16 pega en el 0 de vuelta, y así. Entonces fíjense que los 32 hilos del warp están generando un doble conflicto. O sea, una cosa que va a pasar es que un hilo, o sea, 2 hilos del warp están intentando leer de posiciones que cayeron en el mismo mapa. Entonces ahí lo que va a pasar es que voy a tener 2 ciclos para ejecutar eso. Ahora, fíjense que si este acceso fuera de esta forma, red ID X por 3, es el ejemplo que tenemos acá. El hilo 0 va al 0, el hilo 1 va al 3, el 2 va al 6, el 10 va al 30, el 11, fíjense que se multiplica por 3, da 33, o sea que va al 1. ¿Ah? Bueno, y empiezan a quedar espaciados de a 3. ¿Cuál es? O sea, dejarlo acá. Lo que pasa es que vos le estás diciendo, o sea, vos le estás diciendo, tráeme la palabra 0, tráeme la palabra 3, vos no le decís, haceme un módulo, le decís, tráeme la palabra 32. La palabra 32, lo que pasa es que como los bancos van hasta 31, la tiene que venir a buscar acá. Hace el módulo automáticamente porque cae en el otro banco. Yo no tengo que hacer ningún módulo. Tú digo, está en estos términos, vas a tener conflicto de bancos. Si tu problema lo puedes llevar a estos otros, por raro que resulte, en ese caso no tenés conflicto de bancos. ¿Ah? Ahí se ve como el problema en que cada red quiere ser a dos bloques, por ejemplo. Bueno, ahí está, porque... Pero lo que pasa es que lo vas a estar haciendo así, ¿no? Es que está ocupado en ahí para que te busque.
Está bien lo que dio el compañero. Este ejemplo es esto. Si vos tenés que leer dos datos, ¿tá? Porque para procesar tenés que hacer eso, leer el dato A y el dato B. ¿Tá? Y todos los hilos precisan un dato A y un dato B, y vos lo que haces es, primero guardás el A y después guardás el B. Entonces, ¿qué es lo que te va a pasar? Te queda ¿no? Te queda dato A, B en bancos distintos. Lo voy a tallar acá, lo voy a borrar acá, perdón. Dato A, B. Entonces, ¿qué te pasa? El otro dato A te viene acá. Entonces, cuando vos lees los primeros 16 pegan en los A y los segundos 16 necesitan ir a los mismos bancos. Es el mismo problema que estábamos diciendo en la memoria global. Y te pasa esto porque estás ordenando mal los datos. Lo que tendrías que haber hecho es poner primero todos los A. Entonces, ¿qué te va a pasar ahí? Todos los hilos pueden leer porque están en bancos distintos, y ponerlos B después. ¿Se entiende eso? Van a ver que siempre en memoria van a estar jugando con estas cosas. ¿Cómo estoy ordenando los datos? ¿Cómo los puse? ¿Ah? Y pensar en cómo almacené los datos, cómo hace que sean los accesos. ¿Se entendió esa idea? O sea, si yo tengo los hilos, o sea, 32 hilos de un cuerpo que tienen que procesar 2 elementos, y yo puse juntos los 2 elementos que yo tengo que procesar con un hilo, me estoy generando ese acceso de 2 por 3 ID. O sea, no es igual, pero es la misma idea. ¿Ah? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner todos juntos los primeros datos y poner todos juntos los segundos. Y ahí logro romper con eso. Ah, el de 3 por pasaba en algo, no me acuerdo ahora qué era. Me parece que era en algo de gráficos o algo así. Bueno, no hay ninguna restricción sobre el orden en el que tienen que acceder. Acá hay un ejemplo que es una permutación aleatoria, pero que todos pegan en diferentes lugares, ¿tá? O sea, no hay ninguna restricción adicional. Bueno, cuando yo dije que todos no pueden pegar en el mismo banco, en realidad, capaz que se pasó por alto al principio, o yo me apuro y no lo digo. Lo que es importante es que no pueden pegar todos los hilos en el mismo banco siempre y cuando lean palabras distintas. Porque si todos los hilos que van a un mismo banco van a leer la misma palabra, sí se puede sacar una palabra en un ciclo de reloj. ¿Se entiende? O sea, si mi algoritmo, acá está dibujado, acá hay un ejemplo. El hilo 9, 7, 6, 4 y 3 están leyendo la misma palabra del banco 5. ¿Ah? En los dibujos anteriores, capaz que no se aprecia del todo, pero por ejemplo acá hay 2 palabras dibujadas. En cada uno de estos hay 2 palabras distintas dibujadas. ¿No? Entonces, si yo tengo hilos del bloque que van a leer la misma palabra, o sea, todos pegan en, para fijar una idea acá, tiene sentido, pero todos pegan en memco P1, no hay problema. Todos pueden ver ese dato y todos lo pueden leer en el mismo ciclo. Entonces no hay ningún conflicto. Bueno, y acá es un ejemplo de lo mismo. Hay 2 palabras que son las únicas que leen todos los datos. ¿Tá? En ese caso tampoco hay conflicto. ¿Tá? Eso en general se llama hacer un broadcast de la palabra esa para todos los hilos que lo están viendo. Entonces, no hay conflicto y el acceso es más rápido cuando todos los hilos del WARP acceden a diferentes bancos, ¿tá? Y los del WARP leen la misma palabra de un banco. En esos casos yo no tengo conflicto en el banco. Esto es importante. Cuando programan sobre Shared Memory, tienen que dedicarle un tiempo a ver un poco qué está pasando con esto. ¿Ah? El acceso es más lento cuando varios hilos del WARP acceden a palabras distintas del mismo banco. Bueno, se produce un conflicto y hay que serializar el acceso. O sea, todo eso es automático. Yo no me entero, pero me llevan más ciclos a ejecutar. ¿No?
Se requieren tantos ciclos como el máximo número de accesos al mismo número. Eh, eh, ¿Se entendió hasta acá cómo funciona la Jared? Nosotros se los damos en este orden también porque es un poco en orden de importancia. Después cuando veamos algunos, después de turismo y eso, que vamos a tener una clase más de programación y después vemos algunas clases de patrones y todo eso, en general vamos a ver cómo en general, como el acceso a la memoria global es lo más costoso que hay, cuando uno quiere ir solucionando un problema, uno empieza en general viendo cómo está haciendo el acceso a memoria global. Después de que logra dejarlo bien, de que estoy utilizando al máximo los datos y ese tipo de cosas, recién vas a ver esto de los conflictos de banco. O sea, uno puede pasar que se ponga a arreglar esto y si el tiempo que estoy pagando en los accesos a memoria global es gigante, yo haga cambios acá y prácticamente no vea el efecto de esa modificación. ¿Tá? Entonces, como siempre en la ingeniería, voy de lo más grande a lo más chico para mejorar la performance. Bueno, como decía antes, o sea, como esta memoria es más rápida que la memoria global, en muchos casos se usa como una especie de caché para reducir, no solamente para hacer eso, sino también porque me permite cambiar el orden de lecturas que no fueran cuáles. O sea, yo pienso cómo tengo que computar algo y cuando se me ocurre la idea de cómo hacer el cómputo, si yo voy a buscar los datos y hago el cómputo directo, me queda en un orden que es malo para la lectura cuál es. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Leer primero los datos, guardarlos en shares de forma intermedia y después hacer los accesos de la forma en la que yo las necesite para ese procesamiento en la memoria share. Fíjense que en el peor caso que yo tuviera conflicto de bancos, eso va a ser mucho menos costoso que los problemas que me genera la memoria global. ¿Se entiende eso? Entonces yo los datos los guardo de forma independiente y yo reordeno los accesos a datos para que cuando me los traiga, los haga de forma cual es. Bueno, y eso lo puedo llegar a hacer de a pedazos si tengo que cargar muchos datos, y a eso se le llama timing. O sea, él les decía, la memoria Jared está limitada, entonces yo no puedo hacer esta estrategia y me traigo que, pues lo que hago es me traigo una porción, la Jared, proceso, voy a buscar otro pedazo y me lo traigo a la Jared, proceso, y así sucesivamente. Eso se lo conoce con el nombre de timing. ¿Qué es esto? Si yo tuviera que hacer que varios hilos tienen que acceder a los datos medio en cualquier orden, yo voy a estar generando problemas en el acceso a Global Memory. Entonces, lo mejor es hacer una lectura alineada, en el que yo saque partido del acceso que aparece, me traigo los datos a la memoria Jared, y después, bueno, si tengo que hacer accesos desalineados o tengo problemas acá, lo estoy pagando solamente en el conflicto de bancos y no estoy pagándolo en el otro lado. Bueno, es eso, divido el contenido de la memoria global en tiles. Tiles se usa mucho en paralelismo, el término, tiles podría ser bloques, pero como bloques nosotros le llamamos a otra cosa, usemos la palabra tiles. Entonces vos concentro los cálculos en ese time que yo estoy procesando, y en una siguiente pasada de la misma iteración, o sea, me traigo esos datos, proceso, y en el siguiente paso me traigo más datos y proceso. Entonces, lo que hago es identificar un tile de datos de memoria global que tienen que ser accedidos por múltiples hilos, cargo ese tile de la memoria global a la memoria compartida, utilizo mecanismos de sincronización para asegurarme que todos los datos necesarios para el procesamiento están cargados. O sea, si yo
me traigo los datos de memoria global, pero yo no sincronizo, como yo le estoy escribiendo en memoria share los datos a otros, puede pasar, por ejemplo, estoy procesando, en general nosotros le decimos que es algo recomendable tirar con más de 32 hilos, ¿no? Entonces, si uno tira con varios warp, cuando me traigo los datos de memoria global a memoria shared, me puede pasar que otro no haya terminado de escribir todavía los datos que yo necesito en el procesamiento. Por eso es fundamental la sincronización. Yo necesito asegurarme que los datos para trabajar estén ya en la shared memory. ¿Ah? Después de que sincronicé, los hilos hacen los cálculos correspondientes al problema, accediendo a memoria compartida, o sea, ya me traje los datos, no tengo ese problema del acceso cuál es. Cuando termino de computar, tengo que utilizar los mecanismos de sincronización para asegurarme que todos completamos la etapa de procesamiento y puedo pasar a procesar el siguiente type yendo a buscar datos de vuelta. ¿No? ¿Se entendió esa idea? Este es un esquema bastante general que se usa mucho en GPU, que es eso, es reordenar o sea, uno tiene una tendencia cuando escribe sus primeros programas a que trae el dato y lo procesa, trae el dato y lo procesa. Esta técnica se usa bastante y es eso, es como, primero pienso los accesos, me traigo los datos, proceso y vuelvo a traer más datos para procesar. ¿Tá? Esto se usa muchísimo, como les digo. ¿Se entendió esto? Bueno, vamos a ver algunas cositas más. Ya. Bueno, cuando empiecen a trabajar en CUDA, van a ver que se comporta de forma un poco rara con algunas cosas. Por ejemplo, no avisa cuando se produce un error. Acá tenemos un código bastante básico de CUDA que se hace el malloc de los datos que yo preciso en CPU, pero nunca hago, o sea, cargo los datos, le digo que los datos de CPU se tienen que copiar a GPU y después quiero liberar los datos de la GPU, datos que... Y bueno, eso en general no falla. O sea, uno ejecuta esto y en ningún momento uno está acostumbrado a hacer que todo el tiempo te hace el segmentation fault, el coma él, y uno a veces espera que le salten esas cosas en CUDA, en general no suelen pasar, ¿no? Uno acá esperaría un segmentation fault porque le está diciendo copiar cosas a un lugar que no tenés reservado, ¿no? Si uno ejecuta esto, no hace nada y no devuelve. ¿No? Bueno, para manejo de errores, CUDA va a dar 4 operaciones que son CUDA get last error, que devuelve el último error de una invocación en tiempo de ejecución, y después de que hace eso, resetea el estado a CUDA suceso. O sea, si hubo un fallo, te dice cuál es ese fallo, pero a partir de ese momento queda en estado, estoy bien, puedo ejecutar. CUDA pick at last error, que devuelve el último error de una invocación en tiempo de ejecución, pero no resetea el status. ¿Ah? CUDA get error name, que da un código de error, o sea, de los que te devolvieron estas dos funciones anteriores, te da una string que se supone que es un poco más representativa del error, aunque a veces no lo es tanto. Y bueno, CUDA get error string, que he dado el código de error, te da un código, devuelve la descripción del error, ¿tá? Pero también a veces no son del todo, expresivos como uno querría. Las invocaciones a operaciones como transferencias o reservas y liberación de memoria ya devuelven CUDA error, ¿tá? Que en general está bueno capturar.
O sea, por lo que yo podría usar la operación CUDA-GET-ERROR-STRING para desplegar el error. En general, se usa esta macro que está definida acá, esa CUDA-CHK, como wrapper de la invocación, y con eso se va procesando. Vamos a ver algún ejemplo de eso. Entonces, bueno, teníamos esto, que el código que teníamos ahora, y le ponemos el CUDA-CHK acá, en el CUDA free, y volvemos a ejecutar eso, y eso sigue sin dar error. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Que el error yo lo tengo acá, pero el funcionamiento de alguna forma es asíncrono, entonces el error se produce. Cuando va a ejecutar, pero cuando entonces, si yo pongo en todas las llamadas, ahora sí me da un GPU hacer invalid argument en la línea del copy. Yo tengo que en todas las llamadas de las operaciones que estas del main copy, free, todas esas, tengo que envolverlas con esto. Ahora, ¿qué me pasa con las invocaciones a los kernels? Yo escribo un kernel y el fallo lo puedo... No, acá es solamente las operaciones de reserva de memoria, liberación, transferencia, todo eso. Uso el CUDA-CHK, lo pongo en todo y sé si hay un error, me va a avisar. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo invocaciones acá? No puedo envolver esas llamadas con CUDA. O sea, acuérdense que los kernels, para yo hacerlo en el CUDA, o sea, la sincronía estaba acá en el código, que yo solamente estoy reservando tipo 1000 posiciones. Bien, entonces tengo la invocación al 1000 y me dice, bueno, pongo el synchronize, pongo el CUDA-CHK acá y lo que me da es un invalid argument, un invalid argument ahí porque estoy teniendo bueno, me dice que tengo un invalid argument acá porque no tengo la memoria reservada. Entonces, ahora agrego la reserva de memoria y lanzo esto y acá estoy tirando 10.000 hilos en toque, eso no lo puedo hacer porque el máximo es 1024 y en ese caso tampoco da error.
Entonces, ¿qué problemas estoy teniendo ahí? Bueno, tengo uno en la invocación, puede haber 10.000 hilos en un bloque, y otra está en el propio kernel que accede a memoria que no está reservada. El error de los 10.000 hilos está haciendo que el kernel no se ejecute, ¿ah? O sea, cuando yo le... O sea, cuando intento tirar 10.000, yo no sé lo otro. ¿Ah? Está envuelta en el CUDA CHK entre la llamada del kernel y la sincronización. Vamos a ver, esta es como la... Y esta es la recomendación que deberían... El esquema que deberían seguir siempre. Ahora después viene como la receta. Que es, bueno, pongo CUDA CHK en todas las llamadas que hago y después de que tengo el kernel, tengo que poner un CUDA get last error envuelto en CUDA CHK y después el device synchronize para forzar a que esto se ejecute, entonces esto agarre el error y esto haga la sincronización. Ahí sí dice que la cantidad de hilos de la cantidad y cuando lo corrijo y pongo un número posible como 1000, ahí sí me salta el unillegal memory access was encountered. Entonces, resumen lo que hay que hacer. Fíjense que los errores son bastante... El tema este de que las cosas sean asincrónicas hace que se generen errores porque hay cosas que yo asumo que se están ejecutando que no se ejecutan. O sea, todo lo anterior es para entender el tipo de cosas que pueden llegar a pasar. Estas son las recetas que uno debería seguir. Envolver todas las llamadas a la biblioteca CUDA con CUDA CHK, incluir un CUDA CHK CUDA get last error inmediatamente después de la invocación al kernel, incluir un CUDA CHK CUDA device synchronize inmediatamente después del paso anterior. Con eso uno captura todos los datos. ¿Se entendió más o menos eso? Acá tenemos varios. Uno es que estamos siempre nos hacen mention en general acá por el tema de la sincronía y con esto de que las funciones quedan en un... Es como que la tarjeta queda en un estado de error, entonces las operaciones que vienen después no se ejecutan. Entonces, no me avisa que fallan porque dice no las voy a ejecutar porque el device está con un problema. ¿Se entiende? Pasan esas cosas mezcladas, uno tiene que hacer esto para poder capturar los errores. Y el hacer puede hacer como un tengo que tirar. ¿Cómo? Sí, es como una especie así. Pero se puede capturar, digo, debe hacer. Sí, esto está puesto en términos como en términos de cuando estás en desarrollo, producto. Yo no sé, deberías hacer una pegada. O sea, por ejemplo, yo no estoy usando el PIC. Con el PIC vos podés ver el error sin cambiar el estatus, entonces podrías intentar hacer otras cosas más prolijas por ahí. Esto es más o menos para el tipo de cosas que pueden llegar a querer hacer ustedes. Código PTX. Bueno, cuando compilamos en CUDA, hay muchas formas de compilar. O sea, uno puede generar el código PTX como una especie de assembler genérico y después hay como un assembler específico de cada una de las tarjetas. Hay con algunas cosas en las que si uno genera el código PTX es como portable, uno puede después instanciarlo en una tarjeta nueva y que si lo generó ya en el assembler específico de la tarjeta y lo quiere migrar a otra, no. Nosotros de eso no vamos a entrar mucho en detalle, solamente decirles que eso existe, que se puede generar el código PTX.
y que bueno, que a veces uno puede hilar con eso un poco más fino en cosas que impactan en la performance. Nosotros en el curso no vamos a hacer nada con esto, solamente comentarles que existe y que vamos a ver los que pasaron por el curso de arquitectura y programar en Assembler, verán que no distan. Ahí hay un kernel que se llama copia rara, que toma una estructura de memoria global de input, otra de salida, y básicamente lo que hace es... Voy a cerrar un poquito aquí. Creo que empecé mal, no puedo. Y no puedo. Entonces lo que hace Hamilton de Memovits va a buscar ese dato. Y lo que hace es lo multiplica y lo guarda igual en la misma dirección. A lo que está haciendo es multiplicar todo por 2,27. Vamos a ver que esto, hay un load, ¿no? Se carga de memoria global, algo de 32 bits, ¿ah? Que se trae como de esta memoria, de esta posición relativa y se carga en este 1, y acá ya tenemos algo raro. Tenemos CBT, que si tuviera que adivinar es convert, algo de 32 bits de punto flotante, 64 bits de punto flotante. O sea, después copia a un registro punto flotante de 64 bits, el 227, hace la multiplicación entre D1, FD1, FD2, lo guarda en MP60, hace la multiplicación de punto flotante de 64 bits, lo guarda en un nuevo registro de 64 bits y después hace una conversión de eso de 64 bits a punto flotante de 32 bits. ¿Alguien sabe por qué pasa eso? ¿Cómo que la luz pide 64 bits? No. Todavía le digo cómo que hizo. Para evitar el error. No. Por el 2,27 se interpreta como que es 64 bits. Cuando nosotros programamos en C y ponemos una constante escrita a mano, como flotante, como él no sabe qué tipo de dato es, por defecto lo escribe en base. Y en GPU eso es un problema. Porque él que hace esto, dice 227, no sé si es simple precisión o doble. Por la duda lo pongo en doble. Eso es lo que hace C. En la CPU no nos importa, porque no nos enteramos. Ahora, piensen que están usando una de fuego, que no tiene procesadores de doble precisión, casi ninguno, y ponen una constante así escrita a mano, lo que le va a pasar es que le va a convertir todo a doble precisión, el código se va a arrastrar. ¿Ah? O sea, nosotros mostramos esto del PTX más como una curiosidad y que vean que el código... Bien, yo no estoy diciendo acá que estamos interpretando que hacen todo el proceso, que hacen todo, pero tampoco parece una cosa súper compleja que uno no pueda leer ese assembler, ¿no? Después de que aprendí a leer assembler de Intel y no sé si se sigue haciendo Spark, esto no parece ser demasiado complicado. Bueno, entonces, eso hay que tener ojo cuando uno programa en GPU. Fíjense lo que pasa, esto es lo que uno debería hacer siempre. Si uno quiere que de 30 veces el costo de precisión, en la GPU, esto es mortal. Entonces, esto empieza a jugar y cuando tiene un código, después mira un poco qué está generando para ver si no puede hacer alguna optimización, no de este tipo, esta es súper básica, o sea, un programa. A veces, mirando esto, uno puede intuir o uno espera que pase algo y no está pasando como uno cree que puede pasar. Bien.
Bueno, algunas recomendaciones de cosas que ya hemos ido hablando. Evitar la divergencia de hilos dentro de un WARP al máximo posible. O sea, vamos a ver más cosas en las clases siguientes, pero cuando uno puede evitar esa divergencia, si uno puede lograr que las cosas se partan, o sea, los primeros 32 hilos hacen una cosa y los siguientes 32 hacen otra, es mejor que partir adentro del WARP. A veces mi problema va a ser que no pueda y que tenga que partir adentro del WARP, y bueno, está, no tengo solución. El número de bloques tiene que ser mayor al número de multiprocesadores, o sea, yo tengo que tirar muchos hilos y muchos bloques para sacarle jugo al partido, para sacarle jugo a esta plataforma, digo. ¿Tá? Entonces yo mantengo todos los multiprocesadores ocupados. Si yo solo tiro la cantidad justa de multiprocesadores que tengo, cuando uno termine se me empieza a quedar la GPU así. ¿Tá? Bueno, para ocultar latencias, cuando un bloque está trancado, debería ser por lo menos más que el doble de la cantidad de multiprocesadores que tengo. Incluso hoy en día, que ha crecido mucho más el tamaño de las tarjetas, debería ser mucho más que eso. ¿Tá? Y obviamente que el número de hilos por bloque tiene que ser un múltiplo de 32, que vimos que todo lo que está pensado en la GPU está pensado para ese 32. ¿Se acuerdan cuando le dije por qué el número no cambió de 32? Porque el día que cambien eso, deja de andar todos los códigos legados que haya hoy en día. ¿Se entendió esto más o menos hasta acá? Bien, miércoles tenemos la clase de presentación del práctico 2 y nos reencontramos, se reencuentra conmigo el lunes después del turismo. ¿Cómo? No. Ah, sí, al final sí. Virtual. No sabía eso. Perdón. Digo, la construcción, la tableta, No miré la tableta.